Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes aquí en la segunda parte de este video interesante sobre los campos de almacenamiento. ¿Verdad? Ya estuvimos viendo en el video anterior parte de ejemplos y todo eso. Bueno, vamos a continuar siguiendo y hablando acerca de nuestra base de datos. ¿Cómo? ¿Sí? Se compone nuestra base de datos para decir o para poder decir que si nosotros mantenemos, ¿sí?, un estándar en el manejo de la información, ¿sí?, en el manejo de la información, va a ser o va a tener compatibilidad, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que nuestra base de datos, si yo la hice hace 10 años y tengo una nueva versión de mi programa, ¿verdad? De un programa que yo hice o de una aplicación, va a leer esa base de datos hoy en día. Y si yo hago una nueva versión dentro de 10 años de ese mismo programa, podré seguir leyendo esa base de datos. ¿Por qué? Porque mantenemos un estándar en el manejo de la información. O en pocas palabras, ¿verdad?, mantenemos la compatibilidad. Compatibilidad, muy bien. Sí, ok, pero ¿por qué? Bueno, en otros videos de mi canal he explicado un poco acerca de la información, que es un byte, que es un bit. Bueno, ahí les explico parte de eso y podemos continuar aquí en esta otra para poder entender más esto. Un entero, por ejemplo, puede ser un número entero, por ejemplo, puede ser un número comprendido o un valor comprendido entre el 0 y el 255. ¿Sí? Es decir, que yo en un byte, ¿sí?, en un byte puedo almacenar un valor con ese rango. ¿Sí? ¿Qué rango? Pues el rango de 0 a 255. ¿Sí? Eso es un byte de información. ¿Sí? Y puedo almacenar un valor con ese rango. Por eso les decía, ¿verdad? Les decía que la edad es o se puede almacenar en un número entero, ¿sí?, o en un byte, en pocas palabras, ¿sí? Por ejemplo, un campo alfanumérico ocupa un byte por cada letra, ¿verdad? Letra o número o símbolo que se almacene. Así, por ejemplo, el nombre Daniel, por ejemplo, su servidor, ocuparía, si yo lo almaceno así directamente, ocuparía 2, 4, 6 bytes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene, por ejemplo, 103 años? ¿Sí? 103 años. Dices, caray, pues ahí no ocupa ni un byte, ni 2, sino hasta 3 bytes. Como podemos ver, si nosotros almacenamos esa información como una letra, obviamente nos va a ocupar 3 bytes en lugar de 1. Oye, pero ¿por qué? ¿Cómo que 3? Si tú habías dicho que 1, claro. Aquí un número entero, ¿sí?, que es una representación de 8 bits,
puede ser almacenado un valor entre 0 y 255. Así que si pudiera una persona tener 255 años, pudiéramos almacenarlo fácilmente en un byte, ¿verdad? Si lo almacenamos como byte, pero si lo almacenamos, ¿verdad? Si lo almacenamos como carácter o como un campo de tipo alfanumérico, sí, entonces decíamos que si yo almaceno la edad de una persona en un campo alfanumérico, esa información me va a ocupar 3 bytes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 3 caracteres, 3 letras, 3 números, 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero si yo lo almaceno como un número entero de un byte, solo puedo ocupar un byte, ¿verdad? Esa es la diferencia. Yo puedo almacenar, como les decía, un número entre 0 y 255. Entonces, una persona, pues obviamente está en ese rango de edad y puedo almacenarlo fácilmente en un campo de un byte. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que también los campos alfanuméricos ocupan un byte por cada letra o número o símbolo que se almacene, ¿sí? Allí en ese campo. Así, por ejemplo, el nombre Daniel, que tiene 6 letras, pues va a ocupar 6 bytes de información. ¿Sí? Así es como nuestras bases de datos las vamos interpretando, ¿verdad? Yo sé que si tengo un entero de un byte, yo puedo leer un número comprendido entre el 0 y el 255. Pero si tengo un alfanumérico, entonces puedo leer solo un carácter, una letra, un número, lo que esté almacenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya como hemos dicho, los campos alfanuméricos almacenan letras, números y símbolos, pero siempre van a ocupar un byte por cada representación en ese campo. ¿Sí? Esto es lo que es básicamente en una base de datos, cómo se va estructurando. Pero bueno, esto es un ejemplo. Ya en una base de datos, ¿sí?, se estructura la información bien, se piensa, se clasifica de tal manera que podamos ahorrar el máximo número de espacio en nuestra base de datos. ¿Para qué? Para que esa base de datos tenga una rapidez, ¿sí?, de respuesta. ¿Cuándo qué? Pues cuando busquemos información, cuando busquemos la edad de una persona, pues ya sabemos rápido, ya está la edad. O cuando busquemos el nombre, pues ahí está, encontramos el nombre, ¿sí? Aunque ya más estandarizados, ¿verdad? Siendo más estándar en estas cuestiones, un entero, por ejemplo, regularmente, ¿sí?, ocupa 4 bytes de información. ¿Sí? Y ¿cómo que 4 bytes? O sea, nos dice que 1 y luego nos dice que 4. Bueno, aquí es una convención. Sí, es una convención y es un estándar ya decir que un entero va a tener 4 bytes de información, ¿sí? Y es así, y tú siempre cuando almacenes un entero, siempre vas a leer en una base de datos 4 bytes. Bueno, pues si quieres un valor mínimo, ¿sí?, entonces tenemos un entero corto, sí, un entero corto, que ese entero, por ejemplo, ocupa 2 bytes de información y podemos almacenar, por ejemplo, ahí un número entre 0, sí, y 65.535, me parece. Bueno, ahí es un 2 elevado a la 16, ¿sí?
pero parece ser que es eso. Bueno, un entero corto ocuparía 2 bytes, o más bien no corto, un entero medio se podría decir, porque el entero corto sería de un byte. Entonces nosotros ocuparíamos un entero corto, ¿verdad? Un entero corto que ocupa solamente un byte para poder almacenar nuestra edad, ¿sí? Y este nos comprende entre 0 y 255. ¿Sí? Si yo quiero almacenar un valor acá de 4 bytes, pues estamos teniendo una representación de más de 4.000 millones, ¿sí? 4.000 millones de bytes, de posibilidades, ¿sí? 4.000 millones, que puede ir entre 0, un valor entre 0 a 4.000 millones. Para ser más exacto, saco mi calculadora. Sí, la calculadora no miente. Entonces tenemos 1024 por 1024 por 1024 es esto. Sí. Ay. Perdón, a ver, veamos otra vez. Dije que era un 2 elevado a la 32. Es este valor. Para ser más exactos, ahí está. ¿Sí? Un valor entre 0 y 4.294.967.296. Un valor así. Entonces, imagínate, si una persona tiene 4.000 millones de años, pues podemos ocupar un entero de 4 bytes. ¿Sí? Pero como en nuestro caso la edad solo llega a 120, 115, 130, pues ocuparíamos solamente un solo byte de información. Y de esa manera, en nuestras bases de datos podremos acceder a ese dato siempre. ¿Sí? Pero creo que no podemos todavía terminar este tema, debido a que por qué necesariamente tiene que ser así, o sea, por qué no se guarda la edad y ya, y el nombre y ya. Bueno, en la memoria de nuestra computadora, ¿sí? O en un disco duro, o en nuestra memoria de USB, o en la memoria que sea de electrónica, ¿verdad? La información se almacena en forma consecutiva. Por ejemplo, tenemos el byte 0, el byte 1, el byte 2, el byte 3, ¿sí? El byte 4, 5, 6, 7, hasta completar el número que tengamos de memoria RAM, por ejemplo, en nuestra computadora o en nuestro disco duro, bla bla bla.